Todos nosotros tenemos una búsqueda y la búsqueda por la felicidad, ¿no? Pero el tema de la predicación no es la búsqueda por la felicidad, sino la búsqueda por el gozo. Yo creo que el gozo es algo un poquito más profundo, ¿no? que la felicidad. Pero de alguna manera todos los seres humanos buscan la felicidad. Y hubo un hombre que fue un genio matemático que vivió en la época de 1600, que se llamaba Blaise Pascal, y él huyó de Dios durante 31 años. Pero el 23 de noviembre de 1654, a las 10:30 de la noche, Pascal se encontró con Dios y fue convertido profunda e inconmoviblemente a Jesucristo. Fue tan espectacular y asombroso el tiempo que él tuvo allí en su habitación, que él escribió una pieza en un pergamino y la puso en una ropa que él tenía, atado a una ropa. Y solo descubrieron esto después de que él falleció 8 años después. Él escribió lo siguiente: año de gracia, 1654, lunes 23 de noviembre. Desde casi las 10:30 de la noche a por casi media hora después de la medianoche. Es decir, él fue impactado por Dios y tuvo una experiencia con la presencia de Dios desde las 10:30 hasta casi las 12:30 de la noche. Y él describió lo siguiente: fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de filósofos y eruditos. Certeza, gozo de corazón, paz, Dios de Jesucristo, mi Dios y tu Dios. Gozo, 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 lágrimas de gozo. Jesucristo, que nunca sea yo separado de Él. Qué tremendo, ¿no? Gozo, 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 lágrimas de gozo. ¿Sabe? Incluso las personas usan diferentes métodos para buscar la felicidad. Algunos incluso van a una guerra buscando la felicidad. Y otros evitan la guerra buscando la felicidad. Cada uno tiene su motivación. Pero la realidad es que la búsqueda por la felicidad es una acción en cada hombre, incluso en aquellos que se quitan su propia vida. Están buscando desesperadamente la felicidad. Y por muchos años yo pensé que si yo vivía por buscar el gozo, estaría como que en pecado delante de Dios, como si estuviese buscando algo que estuviese desconectado de Dios. Porque así lo vivimos cuando estamos fuera de Cristo. Es como si la abnegación significaba renunciar al gozo y vivir para Dios tenía que ser una cosa penosa, ¿no? Y, no estoy... ¿Cómo estás, hermano? Luchando, ¿no? En la lucha, ¿no? Como si fuese el vivir por Dios, tuviese que ser algo penoso, algo... Porque la Biblia dice, ¿no? Que el camino es estrecho, que no es fácil, que hay una pelea. Ahora, el Señor usó a muchos escritores para enseñarme que no significa renunciar, ser cristiano no es renunciar al gozo, sino que renunciar a gozos menores a fin de alcanzar gozos superiores. Entonces Dios usó a unos cuantos escritores para hacerme volver a la palabra, forzarme a releer su palabra, para que yo le diera a Dios la oportunidad de poder ver esta gran verdad. Y lo que yo he encontrado en los últimos años sobre el gozo cambió mi vida para siempre. Y en situaciones de mucha angustia que yo he pasado en los últimos tiempos, su gozo siempre me ha sostenido. Y el entendimiento de este gozo me ha sostenido. Desde entonces
trato de comprender, vivir y enseñar sobre este gozo. Y no es una nueva verdad, no es una novedad, no es algo, ¿no? Ay, mira lo que ha enseñado el ángel que vino y trajo una gran revelación. No, es la palabra, es lo fundamental de la palabra. Ha estado siempre aquí, pero muchas veces nosotros no lo vemos desde esta perspectiva. Entonces, vamos a dar un paseo sobre unos cuantos versículos de la Biblia que hablan sobre el gozo y entender qué está hablando sobre el gozo, ¿vale? Entonces, os pido paciencia porque en esta primera parte vamos a pasear unos cuantos versículos por la Biblia, ¿sí? Primero, el propósito en todo lo que Cristo enseñó era el gozo de su pueblo. Esto está en Juan 15:11. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mirad qué interesante. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Lo siguiente está en la primera parte de Romanos 15:13. Dice lo siguiente, que Dios nos llena de gozo cuando confiamos en Cristo. Fijaros, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creer. En Él creer. Fijaros que cuando creemos, pero no es, yo creo que mañana voy a comprar un coche nuevo. No es de esta clase de fe o de esperanza. Es en el creer en Cristo. Fijaros que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Romanos 14:17 también dice que el reino de Dios es gozo. Dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Ya veréis cuántos versículos el Señor nos habla sobre este gozo. Incluso Gálatas 5:22, un texto muy conocido, habla que el gozo es un fruto del Espíritu de Dios. El gozo, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y luego sigue, ¿no? Paciencia, benignidad. Pero quería que nos enfocásemos que el gozo es parte de este fruto del Espíritu en nosotros. Segunda de Corintios 1:24 dice que el gozo es el propósito de todo lo que los apóstoles hicieron e escribieron. Fijaros, Segunda Corintios 1:24 dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Qué tremendo, ¿no? Colaboramos para vuestro gozo. Siguiente versículo es de Mateo, capítulo 13, versículo 44. Dice que uno, cuando nace de nuevo, es cuando descubre un gozo que nos hace querer olvidarlo todo. Fijaros bien. Mateo 13, 44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fijaros cómo el gozo está aquí, siendo el fundamento y el tesoro en el corazón de aquel que lo encontró. Salmo 19:8, la primera parte, nos habla que el gozo es alimentado y sostenido por la palabra de Dios. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué hacen? Alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
Salmo 126, versículo 5, nos muestra que el gozo sobrepasará toda pena de quienes confían en Dios. Dice, los que sembraron con lágrimas, un texto muy conocido, ¿verdad? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Mientras estamos sembrando, a veces se nos olvida que en Dios, si estás sembrando en Dios, aunque necesites sembrar con lágrimas, el Señor nos da esta promesa, que con regocijo segaremos. El Salmo 30, versículo 5, nosotros hemos cantado algo de esta mañana, ¿no? Que hace referencia a este versículo, que dice, por la noche durará el lloro, la segunda parte, y a la mañana vendrá la alegría. A la mañana vendrá la alegría. Seguimos con el Salmo 43, versículo 4, la primera parte solo. Dice que Dios mismo es nuestro gozo. Dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. El Salmo 16, 11 ya lo he usado en muchísimas predicaciones. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Qué tremendo, ¿no? La plenitud de gozo solo la encontramos en la presencia de Dios. No hay otro lugar. No hay nada en la faz de la tierra. No hay dinero que te puedan ofrecer. No hay cosas que te puedan comprar. No hay nada que puedas adquirir en este mundo, en esta tierra, que se pueda comparar al gozo que solo Dios da. A la plenitud de gozo que encontramos en su presencia. Salmo capítulo 4, versículo 7 dice, el gozo en Dios supera todo gozo terrenal, lo que acabo de decir. Fijaros, Salmo 4, versículo 7 dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Tú me diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Es decir, él estaba viendo a otros que no temían a Dios, que estaban abundando, tenían abundancia de bienes. En este caso, grano, mosto, ¿no? Cosechas abundantes. Pero me parece que aquí el salmista no estaba viendo esto en su vida, pero él dijo, me da igual, porque tú me diste alegría a mi corazón. Y mi alegría era mayor que la de estos que tienen todo. Juan capítulo 16, versículo 22, muestra que nuestro gozo es en Dios y que nadie nos podrá quitar este gozo. Juan 16, 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Cuando Dios repite algo, muchas veces es porque quiere que tengamos atención y que pongamos atención en ello. Entonces, fijaros cantidad de versículos que están hablando sobre el gozo. Bueno, y nosotros sabemos lo importante que es para el ser humano buscar, ¿no?, la felicidad. Salmo 67, versículo 4, dice que Dios llama a todas las naciones, a todos los pueblos a unirse en gozo, en este gozo que Él ofrece a todos los que creen. Es decir, en Dios no hay racismo. En Dios no hay exclusividad de algunos pueblos y otros no, sino que Él llama a todos de todos pueblos. Salmo 67, 4 dice, alégrense y gócense las naciones.
alégrense y gócense las naciones. Y el Salmo 61:6 dice, aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Y fijaros que los salmos fueron escritos en una época donde solo los que podían gozar la presencia de Dios era el pueblo hebreo. Pero aún allí Dios ya estaba mostrando a sus siervos el propósito de su corazón, que al enviar a Cristo era llevar el gozo a todos los pueblos. ¿Os recordáis, no? Lo que declaramos cada fin de predicación o de culto, ¿no? ¿Por qué existimos? Para propagar una visión de la supremacía de Dios en todas las cosas. ¿Para qué? Para el gozo de todos los pueblos. Lucas capítulo 2, versículo 10, dice que todo el mensaje cristiano de comienzo a fin es una buena noticia de gran gozo. Y esto nos hemos acordado estos días de Navidad, ¿no? Cuando el ángel dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Fijaros aquí el gozo otra vez. Isaías 51:11. Dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros nos encontremos a Cristo en su segunda venida, entraremos en su gozo. Esto está en Mateo capítulo 25, versículo 23. Mateo 25, 23. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, ¿dónde? En el gozo de tu Señor. Y lo más sorprendente, hermanos, de este gozo en Dios es que Él nos ha dejado un mandamiento. Él nos ha dejado mandamientos para que nos gocemos en Él, para que nos alegremos en Él. Salmo 37, versículo 4, dice lo siguiente, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y luego viene seguido de una promesa y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora a veces uno lee esto y piensa, vale, entonces cuando yo disfrute de la presencia de Dios, Él me va a dar todo lo que yo quiero. El problema es que nosotros aún tenemos deseos carnales. Aún deseamos cosas que a veces no nos convienen. Nosotros no sabemos el futuro. Entonces a veces nos centramos en cosas que no están dentro del plan de Dios. Y nos frustramos porque decimos, pero Señor, si yo estoy buscando, Señor, si yo estoy yendo a la iglesia, Señor, si yo estoy sirviendo, si yo me estoy esforzando por hacerme un devocional, por tener un tiempo en tu presencia cada día. Y luego intentamos hacer con que Dios nos dé lo que queremos, diciendo que lo que estamos haciendo compensa. Pero no es esto lo que la palabra dice, hermanos. Si tú te deleitas en Dios, si tú de verdad te deleitas en el Señor, si Él de verdad es tu gozo, entonces las cosas que Dios quiere serán lo que tú quieres. La voluntad de Dios será tu mayor deseo. Como Cristo dijo, mi alimento no es hacer mi voluntad, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces, cuando tu deleite de verdad está en Dios, las cosas que vas a anhelar, que vas a pedir, que vas a desear en el Señor, tienen que ver con su voluntad. Entonces, Él concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 31 o 33, versículo 1. Salmo 33, versículo 1 dice, alegraos, mandamiento, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Alegraos en Jehová.
Salmo 32, versículo 11. Otra vez más dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ahora, ¿por qué será que el Señor dejó esto como un mandamiento? Alegraos, regocijaos. Porque lo que está en juego no es simplemente que tú te sientas feliz. Lo que está en juego no es solo el gozo que puedas sentir, sino la gloria de Dios, el honor de Dios y la reputación de Dios está en juego. Porque si no nos regocijamos en Dios, si Dios no es nuestro mayor tesoro, si Dios no es nuestro deleite, no es nuestra satisfacción, entonces Él será deshonrado. Su gloria será menospreciada. Su reputación será empañada. Entonces, por eso Dios ordena nuestro gozo, tanto para nuestro bien, porque Él sabe que nuestra fortaleza está en el gozo del Señor, pero también para su gloria. Y hay una cita, yo creo que es de John Piper, que dice, cuando Dios es más glorificado en nosotros, cuanto más satisfechos estamos en Él. Puedes mirar, hermanos, en tu vida, en la vida de los hermanos que conoces, cuanto más dificultad o tribulación o situaciones duras está pasando una persona, si tú hablas con ella y ves la fortaleza de Dios en ella y ves el gozo de Dios en ella, tú dices, wow, cómo Dios está fortaleciendo a este hermano, cómo Dios le está sosteniendo. Dios es glorificado. Ahora, cuando un hermano viene y empieza a quejarse y a decir, no, es que no sé qué Dios y que no sé si Dios me ama. Y dice, ahora, nosotros que somos cristianos entendemos, pero imagínate una persona que no es cristiana. Y escucha a uno que se dice que conoce a Dios, dice que Dios es su tesoro, y en sus labios se encuentran quejas, murmuraciones. No está solo en juego nuestro gozo, nuestro bienestar, está en juego la gloria de Dios. Entonces, ese descubrimiento me ayudó a comprender el mensaje principal del mismo Evangelio, la buena noticia de salvación. Ese es el propósito de esta predicación de hoy, la búsqueda del gozo. Dar un resumen del Evangelio y explicar cómo el Señor salva pecadores y les da gozo eterno. Sé que es muy arriesgado tratar de sintetizar el mensaje del Evangelio en una predicación, pero bueno, lo voy a hacer sabiendo que me voy a quedar corto en muchas cosas, principalmente porque yo no soy Dios, no soy infalible, entonces algo va a quedar ahí en el tintero, ¿no? Esa es de las cosas que después que pasas dices, uy, podría haber dicho esto, podría haber dicho el otro, seguro. Pero aunque sea así, quiero, como esa verdad me cambió, ha cambiado en los últimos tiempos, me ha sostenido, quiero también arriesgarme a compartir con vosotros, aunque sé que me voy a quedar corto, pero para que sea de bendición para vosotros, que podáis encontrar el mismo gozo en el Señor. Ahora, si tú me estás escuchando y no eres un creyente, no conoces a Cristo, puedes tratar solamente de estar abierto a escuchar lo que voy a compartir. Pide que Dios te muestre algo sobre ti mismo. Pide que Dios te muestre algo sobre Él y que el Señor te guíe a ver qué es lo correcto y qué no, y que guarde tu corazón. Y que el Cristo resucitado sea honrado en este domingo. Vamos a considerar 6 verdades bíblicas para poder meditar sobre el gozo, ¿vale? Y las vamos a ver en parejas.
Las dos primeras verdades son las siguientes. Primera verdad bíblica. Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para su gloria. Y esto lo recordamos en Isaías 43, versículos 6 y 7. Dios nos creó para su gloria. Dice, diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, primera verdad bíblica, Dios nos creó para su gloria. Segunda verdad bíblica, cada ser humano debiera vivir para la gloria de Dios. Esto era lo justo. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Por eso cada domingo, de manera intencional, al final del culto, repetimos que existimos para propagar una visión de la supremacía de Dios. Porque cuando lo hacemos, estamos apuntando a que Dios sea glorificado por quien es, a que Dios sea reconocido por quien es. Ahora, uno puede decir, pero pastor, son casi lo mismo, ¿no? Dios nos creó para su gloria y cada ser humano debería vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué no hacemos de los dos un solo punto? La diferencia está, hermanos, en que la verdad uno habla del diseño de Dios. Dios nos creó para su gloria. Este es el diseño de Dios. Ahora, la verdad dos habla de nuestro deber. Cada ser humano debiera vivir para la gloria de Dios. Ahora, cuando mantenemos estas dos verdades separadas, organizadas de esta manera, decimos algo muy importante sobre lo que es la realidad. Si no lo escuchamos, probablemente no veremos al Evangelio como la preciosa noticia que es. Lo esencial es entender que Dios es el origen de todas las cosas. Y a la medida de todas las cosas y el propósito de todas las cosas y todo el universo tiene que ver con Dios. Yo creo que una de las frases, ¿no?, que mejor puede expresar el egoísmo en el corazón del ser humano o el narcisismo en el corazón del ser humano es la siguiente: todo en la vida es sobre mí. Y la M con letras mayúsculas, ¿no? La M mayúscula. Todo en la vida es sobre mí. El ser humano que vive apartado de Dios piensa que todo que sucede alrededor tiene que ver con él. ¿Saben? Incluso yo he escuchado personas que estudian el comportamiento del ser humano decir que a veces, o la gran mayoría de veces, cuando una persona ve un grupo de personas que le mira a ella y se está riendo, esta persona piensa que se están riendo de ella porque ella se cree el centro. Ahora, no sabe que los que están allí se están riendo también se sienten en el centro. Y la gran mayoría de veces no tiene nada que ver con el que está mirando, sino que es solo una percepción, porque cada uno se siente el centro del universo. Es algo que está enraizado en el corazón del ser humano. Por eso es tan difícil para algunos comprender el Evangelio, porque no tiene que ver con nosotros. A veces se presenta el Evangelio como quien diciendo, tú eres lo más de lo más. Por eso Cristo murió por ti. Y tú eres el más de lo más. Entonces, hombre, Dios tenía que salvarte. Y pone las cosas como si nosotros fuésemos el tesoro escondido y Dios fuese el que estaría obligado a darnos salvación.
Pero la Biblia no lo pinta de esta manera, no los muestra de esta manera, sino que todo tiene que ver con Dios. Dios nos diseñó para vivir para su gloria. Y esto lo vemos en toda la Biblia. Y por ello nuestro llamado en la vida, nuestro deber en la vida es vivir para su gloria. Te voy a hacer una pregunta y te va a ayudar a interiorizarlo. El amor que Dios demuestra para contigo significa que Él te tiene a ti como el centro de todo, te tiene que hacer todo lo que tú le pidas y te estar consintiendo con todo lo que tú quieres. O el amor de Dios significa que Él te da un gozo eterno cuando tú le tienes a Él como el centro de toda tu vida. Aunque incluso Él tuvo que entregarse a sí mismo para morir, para que tú pudieses llegar a tenerlo como el centro de tu vida. Para eso, hermanos, es que fuimos hechos. Ese es nuestro gozo y esa es nuestra gloria. Fuimos creados para la gloria de Dios y es nuestro deber vivir para su gloria. Ahora vamos a ver la tercera y cuarta verdades. Tercera verdad bíblica. Todos hemos fracasado en nuestra misión de glorificar a Dios como deberíamos. Todos hemos fracasado en nuestra misión de glorificar a Dios como debiéramos. Con este versículo que es muy conocido, ¿no? Podéis recordarlo, Romanos 3:23, que normalmente usamos para evangelizar, ¿no? Dice, por cuanto todos pecaron y por ello, ¿no?, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí muestra nuestra incapacidad de estar delante de la presencia de Dios por nuestros méritos. Todos pecaron. Todos hemos fracasado en esta misión. Dios nos creó para su gloria, es nuestro deber vivir para su gloria, pero todos hemos fracasado en esta misión. La cuarta verdad bíblica dice que todos estamos sujetos entonces a la justa condenación de Dios. Ya que todos hemos fracasado, todos estamos sujetos a la justa condenación de parte de Dios. Romanos 6, versículo 23, la primera parte. Dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Ahora uno puede decir, pero estas dos verdades las podríamos juntar también, ¿no? Porque podríamos decir, como todos somos pecadores, merecemos condenación de Dios y merecemos el castigo. Pero si lo decimos así, se perdería algo crucial. Se perdería el énfasis de la verdad número 3. El énfasis de que el pecado no es principalmente el modo como hemos tratado a las personas. El pecado es el modo en que hemos tratado al mismo Dios. Todos hemos fracasado en nuestra misión de glorificar a Dios como debiéramos. Cuando entendemos eso, hermanos, podemos reconocer que la siguiente frase está mal. Si yo digo, mi pecado tiene que ver exclusivamente conmigo, no es así. Porque nuestro pecado pone en evidencia nuestro fracaso de vivir para la gloria de Dios. Porque nuestro pecado hace con que busquemos vivir alejados de Dios. Dios es el centro de su propio diseño en la creación. Dios es el centro de nuestro deber como
criatura o como criaturas. Y Dios es el centro de lo que significa ser pecadores. En el sentido de que solo hay la conciencia del pecado, porque Dios es santo y con Él el pecado no tiene lugar. Por eso vemos aquí, por cuanto todos pecaron y destituidos están de la gloria de Dios. No alcanzar entonces la gloria de Dios, es decir, preferir y disfrutar a otras grandezas antes que la grandeza de Dios. Eso es pecado. El pecado tiene que ver ante todo con cómo tratamos a nuestro Dios, no a las personas. Si nos sentimos en nuestro corazón el peso del pecado como un insulto a Dios, entonces nunca comprenderemos el horror del infierno, ni la cruz de Cristo. Pecado entonces no es solo que el hombre abusa del hombre. Pecado es principalmente que el hombre abusa de Dios, el hombre ignora a Dios, el hombre prefiere otras cosas antes que Dios, el hombre menosprecia a Dios. Esta es la ofensa suprema en el universo. Si queremos que el horrible castigo de esta verdad, esta cuarta verdad, no suene injusto, es decir, si uno quiere entender esto, decir, todos estamos sujetos a la justa condenación de Dios, y tú no lo quieres ver esto como algo injusto, decir, no, pero yo soy buena persona, yo soy buena gente. Necesitamos sentirlo así, entender que todos hemos tratado a Dios con desprecio, y entonces su ira viene sobre nosotros. Ese es nuestro mayor problema. Mayor que la economía, mayor que las relaciones internacionales, mayor que el problema que podamos tener matrimonial o familiar, o incluso el mayor dolor o mayor enfermedad que podamos tener en el físico. Este es el mayor problema del ser humano, que todos hemos tratado a Dios con desprecio. Ahora, el Evangelio fue creado, Dios proyectó el Evangelio para ser la solución para la humanidad, para ser la solución para el problema de nuestro pecado. ¿Cómo podemos ser salvos del justo juicio de un Dios santo? Sería imposible sin el Evangelio. Hay muchos otros efectos del Evangelio en nuestras vidas, pero este es crucial. Y yo creo que todos los demás tienen esto como el fundamento. Ahora vamos a recordar eso, que es el mensaje del Evangelio también, la quinta verdad. Dice, Dios envió a su único Hijo Jesús para proveer vida eterna y gozo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y luego el apóstol dice, ¿no? De los cuales yo soy el primero. Esa es la quinta verdad. La sexta dice que los beneficios adquiridos por la muerte de Cristo pertenecen a quienes se arrepienten y confían en Cristo. Los beneficios adquiridos por la muerte de Cristo pertenecen
a quienes se arrepienten y confían en Él. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hechos 3:19. Esto ya lo hemos pasado hace unas semanas, ¿no? Así que arrepentíos. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y nuevamente pudiéramos intentar combinar estas dos verdades. Pudiéramos decir, ¿cuál es el remedio para el pecado y la culpa de la condenación? La respuesta, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pero si decimos solo esto, queda una respuesta incompleta. Vamos a mirar dos ejemplos para que quede claro. Si tú estás en el mar, te estás ahogando, la solución es que grites y clames por ayuda. ¿Ya está solucionado? No basta con solo esto, ¿verdad? Necesitas, además de clamar, que venga un salvavidas, que venga las líneas de rescate, que venga alguien que te quite de ahí y si necesario hacer una respiración artificial y bombear. Es decir, hay que hacer un trabajo. Con solo que clames, no resuelve. Y lo mismo, ¿no? Si uno está teniendo un ataque en el corazón, un ataque al corazón, si simplemente llama al 112, dice, bueno, ya estoy hecho, ya lo he llamado. No, ¿verdad? Se necesita venir la ambulancia, se necesita venir a alguien con un aparato, ¿no? Aquello de RCP, ¿no? Que se llama, o hacer allí masaje en el corazón, a ver si... Se necesita algo más, no simplemente el llamar por ayuda. Así es, hermanos, con el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en Cristo, que es la verdad número 6. Los beneficios adquiridos por la muerte de Cristo pertenecen a quienes se arrepienten y confían en Él. Esa es nuestra conexión con la obra salvadora de Dios en Cristo. Cristo hizo algo por nosotros hace más de 2000 años. Él vino, Él vivió una vida perfecta como Hijo de Dios. Murió como sustituto en lugar de todos los que confían en Él. 1 Pedro 3:18. 1 Pedro 3:18, la primera parte dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Nuestra fe, entonces, hermanos, no es el fundamento de nuestra salvación. Ella nos conecta con el fundamento de nuestra salvación, que es Cristo. Porque Cristo es el fundamento de nuestra salvación. Su muerte y su condenación en lugar de nuestra condenación. Su justicia perfecta en lugar de nuestro pecado y nuestra imperfección. Y su resurrección es la que valida y asegura nuestra salvación y nuestro gozo eterno. Esto lo hemos visto hace unos domingos también, 1 Corintios 15. Vamos a leer los versículos 17 y el 20. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Ahora el 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Qué tremendo, ¿no? Cristo murió por nosotros, Él resucitó y todos los que confían en Él tienen vida eterna y gozo por siempre. En esta mañana, recordando esto, quiero animarte, quiero desafiarte, quiero exhortarte a que confíes en Él con tu vida.
Confía en Él con tu matrimonio o en tu soltería. Confía en Él en tus finanzas, en tu negocio, en tu trabajo. Confía en Él en tu salud o en tu enfermedad. Confía en Él en todo, pero principalmente confía en Él en tu pecado, en tu culpa y en tu temor. Porque Él ya hizo justicia para salvación. Él dijo, consumado es. Ya está hecho lo que era necesario para dar salvación. Él ha muerto, Él ha resucitado y su salvación puede ser tuya en esta mañana por la fe en Él, si te arrepientes y confías en Él. Y cuando lo sea, hermanos, cuando el Señor sea el centro de tu vida, de nuestras vidas, de nuestro corazón, entonces veremos que estamos haciendo aquello para lo que fuimos creados. Que la gloria de Dios sea reflejada en ti y en mí. Que Dios sea glorificado en nosotros, cuanto más satisfechos y gozosos estemos en Él. Amén. Su gozo es nuestra fortaleza. Y uno puede estar con su corazón lleno de tristeza por situaciones duras y difíciles, pero el fundamento de su corazón está lleno de gozo, porque ya aprendió a beber de la fuente. Ya aprendió a ir a la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Esto es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Esto es lo que Él espera que aprendamos a vivir en Él, a encontrar en Él nuestro mayor tesoro. Si Él es nuestro mayor tesoro, si en Él está nuestro deleite, ¿qué nos puede hacer el hombre? ¿Qué nos pueden hacer las circunstancias difíciles, las tribulaciones, las angustias, las enfermedades? Dios nos creó para su gloria. Cada ser humano debiera vivir para la gloria de Dios. Todos hemos fracasado en nuestra misión de glorificar a Dios como debiéramos. Todos estamos sujetos a la justa condenación de Dios. Dios envió a su único Hijo Jesús para proveer vida eterna y gozo. Ahora, estos beneficios adquiridos por la muerte de Cristo pertenecen solamente a aquellos que se arrepienten y confían en Él. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana por recordarnos que no está mal buscar el gozo, no está mal buscar ser felices, pero sí es pecado, Dios, cuando esta búsqueda está en buscar ser feliz fuera de ti, porque es imposible, Dios. Los que ya hemos experimentado, los que ya hemos vivido, Señor, entregados al pecado, los que ya hemos visto las consecuencias del pecado, sabemos, Dios, que todo lo que está fuera de ti, si buscamos vida en ello, lo que producirá en nosotros es muerte, porque la muerte es la paga del pecado. Por eso te damos gracias en esta mañana, Señor, porque una vez más nos muestras, nos haces recordar que nuestra fortaleza es el gozo del Señor. Es nuestra alegría, nuestro deleite estar en ti, Señor. El gozo que nos sostiene, el gozo que nos fortalece, no solo fue ofrecido por ti, Señor, porque nos amas y quieres nuestro bien, sino también porque nos creaste para tu gloria, Señor. Y te pedimos perdón, Dios, en esta mañana, porque cantidad de veces como hijos
nos quejamos, murmuramos, dudamos de tu amor, dudamos de tu bondad, dudamos de tu justicia. Creemos incluso que haces cosas demasiado tarde. Pensamos que podríamos hacer las cosas mejor que tú las haces, Señor. Pedimos perdón por el orgullo de nuestro corazón. Pedimos perdón por el orgullo que a veces no expresamos con palabras, pero en nuestro corazón lo pensamos, Dios. Y a veces incluso lo decimos, pero no nos damos cuenta, Señor, que estamos empañando tu gloria. Perdónanos, Señor, todas las veces que podríamos ser instrumentos para que tu nombre fuese glorificado y no lo hemos hecho, Señor. Como tus hijos pedimos, ayúdanos, como hemos cantado en esta mañana. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévanos, Señor, a este lugar donde constantemente, donde cada día, al meditar en tu palabra, al tener tiempo de oración diario, Señor, como tu palabra dice, a orar sin cesar, a tener esta relación activa contigo, Señor, a estar expuestos a los hábitos de gracia que tú creaste para bendecirnos, para llenarnos de gozo. Padre, a medida que vamos creciendo en ello, enamóranos una vez más, Señor. Que nuestro corazón sea alumbrado por tu poder, para que podamos decir como los discípulos decían, Señor, cada vez que veían Cristo haciendo algo que ellos no lo habían visto antes. Decían, este verdaderamente es el Hijo del Dios Altísimo. Nuestro corazón necesita esto, Señor. Necesitamos ver cantidad de veces que tú nos cuidas y no nos damos cuenta. Necesitamos ver cantidad de veces que tú nos amas y no lo percibimos, Señor, porque estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. Pedimos en esta mañana, abre nuestros ojos, Espíritu Santo de Dios. Abre nuestro corazón, Señor, para que podamos deleitarnos en ti. Ayúdanos, enséñanos a encontrar satisfacción en ti, Señor. Contentamiento. Porque solo así, Señor, estaremos de verdad dispuestos a negar nosotros mismos, a tomar nuestra cruz para seguirte a ti, Señor. Solo cuando te veamos tan hermoso lo suficiente para no mirar y no buscar al pecado, sino que mirarte a ti y buscar a ti la vida que solo tú puedes dar, Señor. En el nombre de Jesucristo clamamos en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias, Señor, porque en cantidad de versículos y nos faltan un montón que no nos da tiempo leer todo, Señor. Nos muestras que fuimos creados para tu gloria, pero no como aquello como esclavos que están allí obligados y se sienten penosos, sino que nos creaste para tu gloria a través del gozo que nos das en nuestras vidas, Señor. Por eso tu palabra nos dice que ni la muerte, ni principados, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni cosas del presente, ni del porvenir, nada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús. Será muerte, será espada, será tribulación, será angustia. Nada nos podrá separar de tu amor, que es en Cristo Jesús. Incluso dice tu palabra que en todas estas cosas somos más que vencedores, Señor. Porque ya empezamos la batalla de la fe como victoriosos, porque Cristo venció por nosotros. Por eso te alabamos en esta mañana y queremos empezar este nuevo año mirando hacia este nuevo año, Señor, buscando y poniendo como blanco y un reto en nuestro corazón, buscar constantemente, buscar intencionadamente el gozo del Señor en nuestros corazones, Señor, para que podamos aprender a vivir cada día para tu gloria y para tu honra, Señor.
En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén.